vamos a visitar dos zonas del frente, ¿vale? Está todo perfectamente improvisado. No puede salir nada mal. No puede salir nada mal. Por casualidad. Porque realmente íbamos a visitar una posición que está pues a unos, ¿cuánto puede haber? 10 kilómetros, 15 kilómetros. 15 kilómetros más arriba del Guadalefra, que se llama Ojalero, también que está en la finca Campos de Marina, donde hay una estructura, un fortín a medio terminar, espectacular, ¿vale? Que es igual que el que está en el Espolón, en términos también de campanario, ahí cerca del Zújar. Y bueno, lo que vamos a intentar es aproximarnos al paisaje cultural, a todo lo que estamos viendo, a este valle del Guadalefra, y vamos a situar aquí los vestigios que desde la Asociación Frente Extremeño, el equipo técnico que está compuesto por Diego Sanabria, Francisco Portalo y yo, hemos hecho un catálogo para Diputación de Badajoz a través de una convocatoria pública que se ha venido haciendo. Me parece que la primera fue en 2010, bueno, nosotros presentamos nuestro proyecto en 2016 y a partir de ahí hemos estado trabajando con una metodología que ellos han diseñado, de arqueología espacial, que luego lo pueden explicar ellos. Y bueno, y más o menos como hablaban ayer los compañeros de Cataluña, pues seguimos la misma metodología en lo que es a la hora de detectar y documentar los restos en campo, ¿vale? Luego otra cosa es la metodología que luego ya aplicamos, ¿no?, desde la arqueología. Podemos empezar, por ejemplo, por situarnos. Estamos cerca de la ermita de Piedra Escrita, que está mucho antes que los restos que vamos a visitar, y es un sitio que empezó a ser utilizado por lo que fue las dos masas de ejército, en este caso de la 21 división, la que estaba aquí, y la 6ª división republicana, a partir de un momento concreto que es la contraofensiva del 22 de agosto de 1938 por parte del ejército republicano. Compañero Andrés Calderón nos ha hecho aquí alguien que sujete un momento. Un pedazo de que a lo mejor de grande que es nos va a perder un poco, ¿vale? Realmente todo, he dicho esa fecha, pero realmente todo se remonta a lo que es la operación que diseña el ejército del sur, de ocupar lo que era la zona extremeña en poder de la República, ¿vale? Que se inicia el 19 de julio del 38 y ellos la diseñan en dos fases. La primera fase confluía aquí en Campanario y confluyó, según lo previsto, el 24 de julio del 38. Cogió por sorpresa al ejército republicano y a la autoridad civil, en este caso al gobernador civil, que prácticamente no hubo evacuación de los pueblos, y terminó con la segunda fase que se inició sobre el 4 por ahí de agosto y terminó el 15, sobre el 15, pero ya por agotamiento de la 21 división, que empezó sobre el 15 una retirada ante el avance republicano. Siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, acercarnos al frente extremeño, a que es un frente secundario, ¿vale? Eso hay que tenerlo presente en todo lo que se haga, o todo lo que se piense, o todo lo que se estudie sobre el frente extremeño, es un frente secundario. Siempre va a estar al servicio, digamos, de los dos ejércitos y como atenuante de la ofensiva o la contraofensiva de uno de los dos ejércitos en alguno de los escenarios principales de la guerra. En este caso, lo que va a ser la ofensiva franquista sobre esta zona republicana extremeña va a coincidir más o menos con los movimientos de la Batalla del Ebro. La Batalla del Ebro me parece que empieza el 23 de julio. 25, vale. Yo creo que yo para la fecha soy malísimo. Y prácticamente la ofensiva o las pequeñas ofensivas que va a iniciar el ejército republicano van a coincidir con la retirada de divisiones de aquí, ¿vale? O sea, va a haber ahí como una especie de trasvase de fuerzas, ¿no?, que va al final a estabilizar a favor de la República, y por eso va a ser el avance que hagan desde el norte hacia el sur,
pero que no va a recuperar, el ejército republicano no va a recuperar ninguna de las poblaciones, se va a quedar muy cerca, como aquí en Campanario, como en Castuera, como en Cabeza del Buey, que Cabeza del Buey se va a quedar en un saliente, a ver si ahora ya podemos tomar aquí referencia, claro, que se queda fuera. Bueno, Cabeza del Buey, efectivamente, sí, perdón, es que no me situaba. Nosotros estamos aquí, nosotros estamos, a ver. Sí, estamos aquí, ¿no? Está bien, aquí. Esta información es del... a ver, estos son las posiciones, lo que veis, no sé si lo veis, estas son las posiciones de franquistas y los republicanos estarían ahí enfrente, ¿vale? Este es el Guadalefra. Este es el Guadalefra, ese es el Guadalefra, es que se ve muy mal. Castuera. Este es el mapa, la edición antigua, que además vienen toda vale, la vale, maraña, aquí. toda la El maraña de Guadalefra caminos va, el Guadalefra va antiguos, ahí. toda la maraña Vale, de el caminos Guadalefra va ahí, antiguos. va. Sí. Vale. Y luego ya el Zújar, ¿no? Porque lo que va a ser el frente cuando se estabilice a partir de septiembre del 38, ¿vale? Va a confluir con las dos cuencas hidrográficas, tanto con la del Guadalefra como la del Zújar. La confluencia, bueno, el Guadalefra es afluente del Zújar y ahí en su confluencia, ahí gira el frente hacia Orellana. Orellana va a quedar en manos franquistas, no va a ser recuperada tampoco, y los republicanos se van a situar en la margen izquierda del Zújar, ¿vale? O sea, prácticamente margen derecha, en este caso también del Guadalefra, va hacia el sur, bueno, hacia el norte. ¿Vale? Y esto más o menos son las posiciones, que luego ya lo hablará Diego de ello, de lo que es el ejército franquista a lo largo de, como he dicho antes, de ese frente que se va a ir estabilizando una vez que los franquistas vayan destinando cada vez más fuerzas al Ebro y los republicanos con esa contraofensiva vayan, aquí por ejemplo se sitúa la sexta división, del séptimo cuerpo de ejército y la 28 división aquí tiene en un principio en esa contraofensiva que luego ya es retirada el octavo cuerpo de ejército, me parece que es la división 51 que actúa en esta zona, pero vamos, esto como le he dicho yo a Andrés, esto se van relevando, o sea esto no es una foto fija, pero que está en continua evolución y en continuo cambio. Aquí estaba la 21 división, que es retirada por el desgaste y el derrumbe que tiene, ¿vale? Y luego está la 122, que es la que se va a encargar de sostener toda esta zona. Nosotros ahí en Ojalero también íbamos a hablar, porque se ve lo que es el símbolo del cuerpo de zapadores, que va a realizar toda esta línea, se va a encargar de que formaba parte de lo que era el cuerpo de zapadores e ingenieros del Ejército del Sur y que va a trabajar de manera brutal en esos meses de otoño e invierno en todo este amplio frente y va a hacer un gran, que están totalmente catalogadas todas las obras en hormigón que se van a realizar, ¿vale? Esta es la carretera de la Golondrina, perdón, este es el puente de la Golondrina, aquí está la presa de la Serena ahora justamente, la presa de la Serena y todo esto. Y este era por donde venían todas las evacuaciones de todos sitios confluían. Sí, pero eso lo vamos a hablar luego, Andrés, porque luego vamos a ir a una zona de Castuera que se llama la finca Fuente del Rayo, que vamos a explicar la misma situación del frente y la misma situación histórica que estamos hablando, pero vamos a ver desde este punto de vista y haciendo mención a esta carretera que es por donde van prácticamente todo lo que son los civiles que pueden huir, porque hubo una mala comunicación, bueno, hubo totalmente por parte de lo que eran los mandos militares, que estaban, la cúpula de lo que era el ejército extremeño estaba en Almadén. El gobernador civil se desplaza incluso a Almadén cuando le llega noticia de que estaban rompiendo, en el 21 de julio del 38, perdón, estaba rompiendo el frente y el gobernador civil se entera, pero no se entera por la autoridad militar, se entera por los chascarrillos, por las cosas que estaban contando, ¿no? Y se dirige a la autoridad militar y no le contestan. Y entonces él se desplaza hasta Almadén para hablar con el jefe, el jefe del ejército, y no le dan respuesta. Entonces él, por su cuenta, pues ordena la evacuación. Pero estamos hablando ya del 22-23 de julio, o sea, prácticamente no le dan tiempo de evacuar a toda la población y sobre todo, lo más importante, pues toda la riqueza que había en los pueblos y controlaban en este caso las colectividades, ¿vale? Sobre todo en ganado
como en lo que es queso, aceite, bueno, todo lo que es que era vital, ¿no? Para los dos ejércitos y sobre todo para las retaguardias, ¿no? Por eso siempre, muchas veces nos fijamos en lo que eran las batallas y cómo se vivía en los frentes, pero también están totalmente imbricados, ¿no? Y nosotros siempre hacemos mención que el paisaje de guerra no es solo las trincheras, ¿no? Estaban totalmente imbricados en lo que era la vida cotidiana, entre comillas, ¿no? Pues, de nuestros pueblos. En este caso, pues Campanario, Cazuera son los que más vivieron, y sobre todo Cabeza del Buey, que fue el que más afectado, igual que Zarzacapilla, que todos sabemos todo lo que ocurrió allí, fueron los que estuvieron más afectados por este frente de guerra. Y sobre todo los civiles, lo que son las defensas antiaéreas, la construcción de refugios que estuvieron hablando el otro día los compañeros de Pedroche, ¿no? Pedroche, y Santi desde la Universidad de Jaén, pues muy importante. Aquí en Cabeza del Buey hemos detectado y hemos documentado uno espectacular que estaba en la calle... En la travesía de la Cruz. En la travesía de la Cruz, que bueno, nos metimos y eso se perdía. Claro, el Cabeza del Buey es una de las poblaciones más importantes de La Serena y incluso de la provincia. Y lo que fue el esfuerzo, no solo el esfuerzo de guerra, no solo a la hora de sostener con los recursos extraídos de los propios pueblos lo que era el frente, ¿no? Los soldados que estaban combatiendo, sino también a la población civil, pues un esfuerzo importante fue lo que era la defensa pasiva, lo que será la construcción de refugios. En Cazuela también hubo una construcción importante de refugios que prácticamente nosotros hemos detectado, bueno, pues está destruida, ¿no? Vamos a andar un poco, ¿no? Y luego si acaso pues comentamos alguna cosilla más si os interesa o tampoco vamos a aburrir. Aquí ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahí es conveniente ver a la cámara a los ratos y ver Aquí. Bueno, pues a ver. Sí, sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo soy Diego, soy uno de los miembros del equipo de trabajo de Frente Extremeño. Y bueno, estamos ahora mismo en la posición Piedra Escrita 1. ¿Vale? Como Antonio os ha mostrado y os ha enseñado en ese mapa, esas posiciones habéis visto que van concatenadas, ¿no? El frente no es una línea de trinchera continua, porque eso es inservible, además es un gasto de energía humana increíble, sino que lo que se hace es fortificar las cotas dominantes del terreno, las alturas, ¿vale? Y de tal manera que esa fortificación abarque incluso las vaguadas, todos los arroyos que confluyen en el cauce principal, que es ese, por ejemplo, aquí que se ve muy bien, se ve el cauce del Guadalefra, y cómo van todas esas vaguadas secundarias vertiendo ahí, ¿no? Bueno, pues para que no haya en golpes de mano, no haya penetraciones en descuidos que el enemigo pueda cogernos por la retaguardia, estas trincheras suelen darle un poco la vuelta a lo que es esa curva de nivel o esas curvas principales de nivel en la que se establece, darle la vuelta al cerro para intentar abarcar y cubrir todas esas vaguadas, ya sea con ametralladoras o con fusilería. Bueno, las trincheras que venimos detectando principalmente son así. Hemos encontrado algún tramo de trinchera con algún indicio de blindaje o de estabilización con materiales más duraderos, pero principalmente lo que nos encontramos son subestructuras, es decir, zanjas negativas excavadas en el terreno, y el material que se extrae, bueno, pues sirve para la fortificación del propio sitio. No solamente en la zanja más el parapeto que se establece delante de cara a la zona de fuego, a la zona donde tenemos al enemigo delante de nosotros, ¿no? Esas piedras, esa tierra, bueno, pues se colocan delante, ese sería el principio básico de la trinchera, y en algunos casos, en esas trincheras más estables, bueno, pues podría haber sacos terreros. Esa tierra pues se dispone en sacos, y con esos sacos pues se levantan parapetos que son mucho más efectivos, ¿no? Muchas veces esos parapetos, que ahora mismo no los vemos aquí, pero los hemos encontrado con esos montones de piedra y tierra, muchas veces van aspillerados. Encontramos troneras, ¿no? desde las que poder disparar. Desde esas trincheras, que normalmente son en planta en zigzag, ahora lo explico, muchos lo sabréis porque son en zigzag, desde estas trincheras, desde estas líneas principales de trincheras, se descuelgan ramales secundarios que van
siempre a una cota por debajo de esa trinchera principal van a parar a pozos o puestos de tirador, que son de distinta tipología, también los hemos encontrado, enganchos, circulares, en fin. Bueno, Pablo lo explicó ayer muy bien, esos pozos blindados. Nosotros tenemos algunos ejemplos, pero principalmente lo que nos encontramos es una zanja en el terreno que no se llegó a blindar. En algún caso sí, pero principalmente no. Y como digo, en aquellas más complejas, bueno, pues se van estableciendo más pozos de tirador, ¿vale? Normalmente cuentan con uno, a veces con ninguno, pero en aquellas que son más complejas pueden tener varios. Incluso hemos detectado en la zona de Higuera Zalamea, en la Sierra de la Dehesa, llegamos a encontrar una fortificación, una trinchera continua de más de 1 kilómetro de longitud. Pues no me recuerdo el número de pozos, pero os aseguro que pasaban de la treintena. Para que veáis un poco cómo es, que además es una trinchera que se establece ya una vez que se hace el cierre de la bolsa, ¿no? Ya a partir del 38 ese frente se estabiliza y esas trincheras pues tienen más tiempo para fortificarse y se dotan de elementos defensivos activos como son esos pozos. Digo, se incrementa el número de pozos, ¿no? Si os parece, vamos a continuar viendo un poco. Tened cuidado porque Sí, los dientes de perro. Desde aquí se ve muy bien el zigzag que está comentando Diego. Vale, ese zigzag, la planta que tiene esta planta de zigzag, es un zigzag que en muchos casos se llega a acercar a los 90 grados, ¿no? Bueno, pues es para minimizar los impactos ya sean de artillería o de fusilería. Bueno, pues de alguna manera acortas un poco el barrido de ese proyectil que entrase en la trinchera, ¿no? Porque chocaría contra la pared, ¿vale? Si hacemos una trinchera longitudinal, larga, sin estos quiebros, pues hay más posibilidades de que tenga impacto sobre los defensores. Entonces, de alguna manera, vale para eso. Y también para que los propios defensores tengan ángulos para apostarse para el tiro, ¿vale? Muchas veces estas trincheras aquí conservan un desagüe, que me parece que lo tenemos por allí, que está bastante perdido, pero sí que hemos encontrado ejemplos, además, casi intactos de desagües en la trinchera. Claro, esto es una zanja, esto se llena de agua y la gente está metida adentro. Entonces, bueno, hay un mal, recordamos, en aquel invierno de prospección, el mal de trincheras, que precisamente entraba por los pies, ¿no? La gente está todo el día con los pies mojados. Bueno, pues para evitar eso, se dotan de esos desagües, y incluso la punta de los desagües, que siempre se ponen en la parte más baja de la trinchera, por lógica, en el ramal que sale siempre hacia el enemigo, en la punta de ese desagüe se suele colocar varias piedras grandes para que actúen como filtro de entrada. El agua puede salir, pero la metralla o las balas perdidas, pues por ahí ya no entran, ¿no? De alguna manera también se minimiza. La manera de construirlas, bueno, pues normalmente esto, y también por lógica, se hace de noche. La fortificación habitualmente es nocturna. Le digo que por lógica, ¿no? Si tenemos al enemigo y nos ponemos aquí a fortificar, de alguna manera nos hacemos débiles, dejamos de poder disparar, de poder defendernos, porque tenemos que hacer una fortificación y al enemigo además le damos pistas de dónde estamos fortificando. Entonces estas labores normalmente se hacen de noche. Lo primero que se hacía, bueno, pues es el ramal principal de la trinchera con los elementos esenciales, los pozos de tirador, la trinchera, por lo menos el ramal necesario para poderte meter dentro y esconderte, y los refugios, ¿no? Y luego, pues, poco a poco y con tiempo se van perfeccionando los parapetos, los pozos de tirador, se van haciendo más pozos, se van haciendo más desagües, pero ya con tiempo. O sea, lo primero que hay que hacer es dotarse de lo necesario para poder estar a cobijo y ofrecer las condiciones necesarias de cobertura y de defensa de la cota que has tomado. Además, Jacinto Arévalo lo explica muy bien. Jacinto Arévalo, que es comandante, si no recuerdo mal, comandante de ingenieros. Y lo explica bastante bien. Él, con posición, se refiere al sitio en el que se establece parte de un ejército, porque no puede avanzar más, porque está igualado en fuerzas, ya sea en hombres o en otro tipo de fuerzas, con el enemigo. Entonces no puede avanzar más y se estabiliza en ese punto. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer para refugiarse es fortificar. La mínima expresión de fortificación se considera ya una posición, que además es estable.
o intenta ser estable, como mínimo. En la medida de lo posible, avanzar, pero como mínimo tiene que ser estable. Bueno, pues eso es lo que nosotros utilizamos dentro de nuestra metodología como punto de partida. Las posiciones, el reconocimiento de este tipo de sitios. Este tipo de sitios, este tipo de trincheras que normalmente, bueno, hay una tipología amplia en cuanto a sus dimensiones. Bueno, pues normalmente no suelen ir más allá de unos centenares de metros. Encontramos casos, como he dicho, de kilométricos, pero bueno, lo normal es que sea algo efectivo, que se intente defender la cota con el mínimo esfuerzo, ¿no? Bueno, pues esa posición va, como decía, concatenada con otras posiciones a lo largo de toda una línea, que es lo que establece el frente, el conjunto de posiciones que tienen relación entre sí. Nosotros para nuestra prospección partimos de 3 esferas o 3 niveles de análisis de toda esta materialidad de la guerra, que son el microespacio, ¿no? Es decir, el yacimiento, lo que nosotros entendemos como yacimiento arqueológico, que es la posición en sí, porque además, vuelvo a repetir, intenta ser estable en el tiempo, igual que un yacimiento de otro tipo, prehistórico, de época romana. Esa posición tiene relación con otras posiciones con las que se relaciona, con las que tiene una vigencia en el tiempo y en el espacio. Ese sería el mesoespacio, ¿no? El territorio intermedio, el territorio que nos explica esa línea del frente, y luego está el macroespacio, el tercer nivel de análisis, que es ya un poco la explicación histórica y contextual, además en un espacio macro regional, que explicaría la presencia de esas posiciones. Es decir, el contexto en el que se desenvuelve la guerra civil, Antonio también lo ha explicado antes muy bien, determina el frente extremeño, determina ese carácter secundario, podría haber sido primario, pero en este caso carácter secundario del frente de Extremadura. Bueno, pues ese sería nuestro macroespacio, ¿no? Entonces, en esos 3 niveles, y además saltando continuamente de uno a otro, y muy bien, o por lo menos de forma muy escrupulosa, para no perdernos en el camino, hemos tenido que ir hilando toda esa documentación que parte desde la posición, desde esta trinchera, ¿no? Desde esta trinchera. Los materiales que se asocian a ella, las estructuras que se asocian a ella, nos van a explicar su contexto, pero es que el contexto también nos lo va a explicar. Digamos que es un recorrido de ida y vuelta, ¿vale? Un poquito más. Lo práctico está leyendo y tapada. Yo estoy tan preparado que por un libro con por entrar en lo que van variando de tal, ¿no? Y te lo dan de por un libro que se llama para ya está impuesto ya. Entonces, ¿no? Y luego un agua empiezan a hacer control de las batallas de no trabajaría en el agua. Cuidado, vamos a ver un pozo. Ya, lo que os decía, aquí tenemos un desagüe. Es que se ve fatal, los tenemos, de verdad, van algunos canalizados. No, porque hay Cuidado. Peligroso este terreno. Resbala, aparte, es verdad. No se ven. Parecen piedras, pero no son piedras, también. Nunca. Tú verás, yo he subido pocas veces. La gente que lo ve y dice esto es esto. Y dice, ¿y quién dice? Una mujer de aquí no quiere ir. La verdad que desde ahí arriba lo tenían controlado todo, fíjate, todo.
posiblemente la trinchera terminase aquí en un pozo, o intento de pozo, no sabemos, como está excavado, pues tampoco sabemos si les dio tiempo a terminar en esas labores de fortificación, si les dio tiempo a rematar con un pozo en este punto. Pero sí que pudo también servir excavado y con profundidad sí que pudo servir como pozo, no lo sabemos, porque como no, ya digo, no está excavado. Pero como dice Paco, está, para que veáis que está orientado hacia aquellas alturas del otro margen, que es donde está el ejército republicano. Están en ese punto. Aquí se apostaría un tirador. Aquí se apostaría un tirador. Sí, Aquí sería uno de terminaría los brazos este que ramal sale de la trinchera. Sí, del ramal principal. terminaría en este punto. Exactamente. Y lo que os comentaba antes como posición, bueno, para que espacialmente la podáis reconocer, aquí tenemos toda esta trinchera que cubre esta loma. La vaguada no es necesario construir una trinchera que nos una con las otras costas dominantes, con aquel cerro que está en aquel punto, pero sí que tenemos trincheras en aquella parte, ¿vale? Es decir, que con una línea de posiciones puedes cubrir esas vaguadas. Luego también está la cobertura en profundidad, ¿vale? Esta línea defensiva forma parte de algo mucho más grande, que es la que os ha estado contando Antonio, que viene desde Castuera y se extiende hasta la desembocadura del Zújar y allí entronca con la siguiente para doblar, ¿no? Bueno, pues la distancia que las separa pues es de unos centenares de metros. La siguiente la tenemos ahí y, como decía, en profundidad hemos encontrado una segunda línea que está a 400, 500 metros por detrás de nosotros, en las lomas que están hacia atrás. Castuera incluso cuenta con una tercera línea defensiva que llega prácticamente hasta el pueblo de Castuera. Desde donde vamos a ir luego a ver ese sitio, que sería primera línea, como esta, primera línea de defensa, tendríamos una segunda línea muy pegada a 200 metros y luego tenemos otra a 2 kilómetros, casi ya en el pueblo de Castuera, en profundidad. Lo que intentan es cubrir al máximo, evitar los golpes de mano, la penetración, que el enemigo se nos cuele y nos coja por la retaguardia, ¿no? Entonces, con estas líneas, además son muy efectivas, porque esto, en los extremos, desde que se inventa la ametralladora, esas trincheras tan largas no valen para nada, entonces con la ametralladora ya cubre todos estos flancos, ¿no? ¿Vale? Y no sé, vamos para arriba. Diego, ¿puedo hacer un par de preguntas? Las que quiera, Juan. Vamos a ver, en la segunda línea encuentro, esta zona la conozco como la palma de la mano, y en la segunda línea encuentro una serie de edificaciones aprovechando las paredes naturales de las piedras e inmediatamente, te digo inmediatamente, con una distancia de 1,5 metros, como mucho 2 metros, posicionadas en aquellas direcciones. Entonces, ¿eso qué era? Era para que ahí durmieran o ahí... Es que están con piedras naturales, o sea, el techo son grandes lanchas, que en su día ya están chatarreadas, están destrozadas, pero están ahí todavía las piedras grandes. Y desde aquí hasta allí abajo, que es la confluencia del Zújar con el Guadiana, está todo esto lleno en segunda línea, te hablo siempre en segunda línea, de ese tipo de edificaciones. Y te pregunto una segunda pregunta es, la vida en la trinchera, ¿qué se hacía? ¿En la segunda línea o aquí? Porque esa gente tenía que dormir, tenía que comer, ¿se hace siempre en la segunda línea? A ver, yo Juan no estuve. Ya no estuviste. Sí, Deja, que te hago la tercera y ya me contestas todas juntas. Vale. Vamos a ver, las vías de escape en la Sierra del Bolso de la Serena, según mi documentación, Diego, este puente no existía, ese tampoco. No existía ningún puente. Allí hay un vado, que es el camino que hemos traído, que viene paralelo a la carretera Piedra Escrita. Se llama el Camino de las Vegas de San Andrés. Pero es que por aquí venía otro y va derecho, ¿veis aquella edificación que se ve allí? Eso es una fuente importantísima que se llama el Frontón. O sea, en una vía de agua. Aquí no hay agua en ningún sitio en La Serena. Entonces era importantísima. Allí, al final, donde se junta el Gualefra con el Guadiana, venía el camino de Coronada a Peñalsordo. Todos confluyen a juntarse allá arriba, en la finca de Romero Pérez. Ese que tienes ahí enfrente, ese cerro grande que tiene 2 pistoches para arriba, es el Cerro del Álamo. Y si te fijas desde aquí, está tu Torozo, le ves ahí enfrente. Justamente enfrente del Álamo tienes el Cerro del Torozo a la derecha en el fondo. Esta es la confluencia hacia ese punto donde estaban las vías de escape. Esta línea de escape tiene 3 kilómetros más que la otra que va por el Camino de los Rojos, que va a 5 kilómetros y medio desde este punto. El puente de Tablilla está a 5 kilómetros y medio aquí, o sea, ese es el Cerro del Álamo. El otro punto, pues, un poquito más allá, 5 kilómetros y medio, por ahí va el camino.
Ahí abajo le veis en el río, lo hemos hecho varias veces las personas que están aquí, porque, bueno, ahí Juan, que está aquí, Juan Sánchez, ¿dónde está? Aquí, no está. Juan. Bueno, Juan, pues estará por ahí arriba. Será Y otro ahí, Juan, no sé. mírale, ahí está tu famoso caballito. Entonces, sí, Juan, sí, ese, sí. ese trozo lo ha hecho muchas veces, pero el camino sigue hasta unir al puente de Tablilla. O sea, ese camino va desde aquí al puente de lo que es Tablilla. Y esa era una vía y esta era una vía. Pero se unen todas en Romero Pérez. Y a partir de Romero Pérez es una finca que está pasando la carretera que va de Castuera al pantano de Orellana. Y ahí se juntan todas y ahí confluyen en una misma dirección, Zarza Capilla, Peñasordo, Capilla, para pasar en dirección a Almadén, a lo que es Isapo. Y la pregunta es... Vamos a ver, la pregunta es, primero, explicarte eso de los caminos, como tú bien sabes, yo estoy en el tema este, y la vida en la trinchera. ¿Cómo se efectuaba esa vida en la trinchera, Diego? Esa tercera cuestión, Antonio, que es el historiador del equipo... Te hago una pregunta porque, seguramente te la va. porque siento curiosidad. Sí, sí, por supuesto. Porque aquí había una Estaría bueno, gente Juan. que la habitaba. Pero que esa te la puede contestar Antonio Quizá mejor. las construcciones esas de las que hablas sean las chabolas que están por detrás de las trincheras. No, según estás No, diciendo. no, son paredes. Que no lo he dicho. No lo he Son dicho. paredes. No lo he dicho. Que en el recorrido de la trinchera, para los defensores, para los servidores de la trinchera, tiene que haber una zona de refugio. Obviamente, cuando esto se ponga chungo y empiece aquí a haber artillería o aviación, esa gente no puede estar aquí a dejar el cuerpo descubierto, porque de forma cenital, si lo mirásemos desde arriba, estarían a cuerpo descubierto, aunque estén en una zanja. Esa gente tiene que meterse en un refugio, ¿no? Esos refugios muchas veces llevan un techo de rollizo, y aquí en La Serena, que no hay rollizos por ningún lado, a menos que asaltes un cortijo, lanchas, ¿vale? O sea, esos son refugios que están dentro del entramado de la trinchera principal. Pero siempre En la- en la dirección Vale. Y son más habituales en las segundas y terceras líneas, correcta. ¿vale? Que es donde la cosa está más tranquila. Y luego la zona de vivaqueo, la zona de vida, donde tienen que descansar esta gente por turno, los que están fortifican de noche, pero esa gente tiene que dormir de día. Y a la vez, pues si hay necesidad, hay que tirar de ellos. Entonces, duermen detrás, normalmente duermen detrás, en las chabolas. Duermen en la otra parte del cerro, que es la que está a cubierto del enemigo. ¿Vale? Que son esas casitas que encontramos siempre por detrás de esas chabolas, porque son cabañas, están semi hundidas en el terreno, parte del material que han sacado lo meten en los alzados para la pared para darle un poquito más de... pero levantan a lo mejor 50 centímetros por encima del suelo y están 1 metro por debajo. O sea, estamos hablando de casitas muy pequeñas, con cubierta de ramaje, y en aquellos sitios donde hay algún cortijo cerca hemos documentado que también tienen teja árabe. Incluso la hemos visto en el diario hoy, cerca de la casa de los americanos, en el frente de Higuera. Hemos encontrado las casas que aparecen en la fotografía, las hemos visto en el sitio. Y allí hemos encontrado teja árabe, ¿no? Porque intentaban, ya en los frentes que se estabilizan, intentan dotarse de más comodidades, ¿vale? O sea que la vida se hacía, la vida un poco más de tranquilidad y de descanso se hacía siempre por detrás, ¿vale? Y te pregunto, Absolutamente. Diego, Absolutamente. cuando si el campanario está en zona republicana 2 años, estas trincheras no se edificaron hasta después de la bolsa. Antonio te lo puede decir, pero estas trincheras Claro, a ver, son de verano. cuando hemos empezado la explicación y hemos abierto este plano, y he dicho lo que vamos a visitar, o sea, vamos a visitar 2 posiciones en un mismo frente. Y lo he situado en el 38, en julio del 38, ¿vale? Julio, agosto del 38. O sea, esto no estaba ¿vale? construido en el Claro, 38. o sea, la peculiaridad que tiene La Serena con respecto a otras comarcas que tienen también vestigios del frente es que aquí en La Serena se vivió 2, bueno, podemos decir más, ¿no? Pero 2 momentos críticos, ¿no? Para lo que es el frente. Y todos los vestigios están prácticamente acumulados en La Serena. Por eso también la importancia de las jornadas estas que hacemos, ¿vale? Porque primero tenemos el frente que se estabiliza a partir de octubre del 36, cuando se estabiliza en la zona de la Campiña y en la zona de Vegas Altas, ¿vale? Pero también en la zona que va hacia Orellana, todo lo que es la vertiente ya del Guadalupejo, del Derruel, ¿vale? Porque la que estuvo en más fricción y fue más problemática en esos primeros momentos, los primeros meses del 36, fue la que está pegando ya Miajadas, Campolugar, Madrigalejo, Zorita, Escurial, Guadalupe incluso y Alía, ¿vale? Alía al final se va a quedar en manos republicanas después de contraataque, porque ahí estaba equilibrándose, lo que ha dicho antes Diego, se estaba equilibrando los dos, se estaban tanteando, ¿vale? Por un lado, lo que es, porque hay que tener en cuenta que la guerra civil, cuando habla de guerra civil, por ejemplo, tú vas a Miajadas, allí no hay guerra civil.
En Cáceres no hay guerra civil. ¿Por qué? Porque triunfa el golpe desde el principio, ¿vale? Y si hay guerra es porque el ejército español se parte en dos. Pero hay una parte, que es la republicana, donde se reconstruye completamente el ejército. Mientras que el ejército franquista está ahí, prácticamente está ya, o sea, utiliza lo que es la estructura que tenía, ¿vale? Sobre todo en Cáceres, desde Cáceres, lo que va a ser, ¿cómo se llama? Saliquet, desde Valladolid, Sí. va a estar ordenando entrar para acá. No son capaces, al final no son Saliquet capaces. viene por Y ordenar. una fecha clave que nosotros lo hemos estudiado y estamos hablando, por ejemplo, con el alcalde de Medellín, porque es clave a la hora de explicar todo lo que es el frente y cómo los 2 meses eso donde la zona republicana extremeña se mantiene bajo la República, es la batalla de Medellín, ¿vale? La batalla de Medellín es clave para entender la guerra, o sea, la evolución de la guerra en Extremadura, ¿vale? Y ahí una de las columnas que a sangre y fuego están aniquilando todo lo que es el sur de la provincia de Badajoz, ¿vale? Con los sucesos de Mérida, con los sucesos de Almendralejo, con los sucesos de Badajoz, ¿no? Hay en lugar de seguir hacia Madrid, que era su objetivo, ¿no? Se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la zona oriental de la provincia. ¿Por qué? Porque aquí sabían que había una masa de milicianos muy importante y solo tenían una compañía de guardias de asalto que se había mantenido leal a la República, mientras los guardias civiles ya se habían sublevado en Villanueva, Castuera y Quintana, ¿vale? No vamos a entrar en más explicaciones porque podríamos estar aquí todo el día, ¿vale? Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y a partir de, como he dicho, me vuelvo otra vez, octubre del 36 se estabiliza todo lo que es el frente, que es desde el Zújar, ahí a la altura de Peraleda, ¿vale? Peraleda cae en zona republicana y desde ahí va por lo que es, que nosotros siempre lo situamos pegado a lo que es, porque es muy importante, lo que es la orografía, ¿no? Las cuencas hidrográficas, es la cuenca del Guadame. La cuenca del Guadame va a ser la que va a determinar hasta la confluencia en el Guadiana y del Guadiana ya hacia arriba. O sea, toda esa zona va a ser la republicana, ¿vale? Con puntos claves como Villanueva, Don Benito, luego Mengabril, que es una población que va a estar muy cercana al frente, pero que va a estar en la zona republicana, y luego ya Castuera, que va a ser ya simplemente por la evolución de la guerra, al estar más retraída de lo que eran los frentes de guerra, va a ser la capital republicana, ¿no? Luego ya, a partir del 37, 38, hay varias intenciones por parte de los franquistas de entrar dentro de lo que es la zona republicana y va a hacer que esa capitalidad vaya a cabeza del buey, se retraiga un poco, ¿no? Actividad hubo aquí bastante. Y luego, claro, actividad, o sea, nosotros tenemos documentado, es como hemos dicho al principio, que es muy importante tenerlo claro, nuestro frente es un frente secundario. O sea, cuando en la batalla del Ebro, pues va a haber aquí repercusión. Con la batalla de Teruel va a tener repercusión. La batalla de Pozo Blanco, que fue muy importante al inicio de la guerra, en el 37, pues va a tener repercusión aquí. O sea, va a estar siempre un poco a rebufo, ¿no? La única iniciativa que hay aquí importante es ya al final de la guerra, que se hace de mala manera en lo que era el plan P que diseñó Vicente Rojo, el general Vicente Rojo, pero que ya está de mala manera, es cuando ya Cataluña está a punto de caer e intentan, la ofensiva se realiza desde la provincia de Córdoba, en Valsequillo, e intentan parar un poco, desviar la atención de Cataluña, pero bueno, es un desastre, ahí hay más de 20.000 bajas por parte de la República, porque siempre vuelven a caer en los mismos problemas que tiene el ejército republicano, de no tener reservas, de no tener bien una buena planificación, en fin. Y es el último gran desastre que es un desastre olvidado también, porque claro, también se sitúa aquí en Extremadura y bueno, Extremadura también es un frente secundario en todo, ¿no? Entonces pues también en ese aspecto, o sea que La Serena tiene, digamos, ese protagonismo, doble protagonismo, ¿no? Durante la guerra y los vestigios nos lo están marcando, ¿vale? Vamos allá arriba y voy a enseñar un poco los materiales, lo más significativo que se recogió en la prospección de aquí del término de Campanario. Para completar el análisis microespacial hemos visto las estructuras, vamos a ver ahora qué tipos de materiales se han recogido durante los trabajos de prospección.
Fíjate, ahí está la trinchera republicana. Claro. ¿Te acuerdas de que casera la de abajo? Ahí está donde se para. Y esa tuvo que ser de la republicana. Lo que no sé si es... de bivaqueo y de... Ah, sí, joder. Eso muy parecido de aquí con la romería. Claro, la romería hemos hecho la Sí. Una cosita, hay cosas. Sí. ¿Cuántos metros por 500? Por un fusil quizás 800 metros podía disparar con Tiro efectividad. efectivo. Y una ametralladora incluso 3 kilómetros. Pero de aquí a allí, ¿cuánto puede haber? ¿Qué puede haber? 500. No, mira, de aquí a aquel cerro sí, pues, Sí, a lo sí, mejor, sí. a lo mejor menos de 500. De aquí a aquel cerro que tenemos ahí detrás, que es la segunda línea, allí tenemos trincheras. Bueno, se ven desde aquí, no sé si las veis ahí a media altura donde están los dientes de perro, se ve la excavación aquí, en ese cerro, en esa loma que tenemos ahí. Ahí también. Ahí hay 400 metros, 420 metros de aquí a allí a aquel cerro, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver para que te hagas una idea, ahí tiene que andar la cosa. Bueno, pues al mismo tiempo que hemos ido documentando las estructuras, hemos ido recogiendo materiales que veíamos en superficie asociados a esas estructuras. Estos materiales que a ojos de cualquiera a lo mejor pueden parecer desechos o basura, para nosotros tienen un importante valor desde el punto de vista arqueológico, porque de hecho ya su dispersión espacial y la cantidad nos está ofreciendo una valiosa información. En el término de campanario hemos recogido 59 objetos, el 85% de ellos son elementos de cartuchería, de arma larga. Se distinguen hasta 5 calibres diferentes. Os voy a enseñar, por ejemplo, lo más habitual que ha sido de 7 milímetros, que era el calibre reglamentario del ejército. Tenemos cartuchos completos, los podéis ver, los podéis tocar sin problema, ¿vale? Tenemos lo que son los cartuchos completos de 7 milímetros que los disparaba el Mauser español, los disparaba la ametralladora, por ejemplo, que estuvimos viendo ayer, disparaba esta munición. Esto es una guía de peine, que era un cargador, digamos, donde se insertaban los cartuchos, hasta 5, y podían disparar. ¿Vale? Estos, los marcajes que tenemos, principalmente son de la fábrica de pirotecnia de Sevilla. Tenemos del año 36, 37 y 38. Tenemos alguna otra vaina con marcajes de la Fábrica Nacional de Palencia y también tenemos un marcaje extranjero de origen austriaco. En segundo lugar, tenemos la munición de 7,92. Si alguien quiere verlo, sin problema, ¿vale? 7,92, disparada por el Mauser alemán, modelo de 1898, que también, pues igual, tenemos marcajes de procedencia alemana, que ya nos está hablando de lo que son las importaciones y la compra de material del extranjero. También tenemos un marcaje de procedencia griega y también conseguimos recuperar lo que es una guía de peine, se parece mucho a la otra, con las pequeñas diferencias, que es un poquito menos larga, tiene tres tretones en el costado y este tipo de munición lo hemos encontrado tanto en posiciones del bando republicano como del bando sublevado, ¿vale? Después, ya de forma más residual, hemos encontrado munición de 7,7 de Lee Enfield, 2 vainas no están percutidas en posiciones republicanas. Esta munición podía ser disparada pues, por los fusiles Lee Enfield, Lee Medford y la ametralladora Lewis. No están percutidos, son de origen inglés y una vaina es de origen inglés, fabricada en Inglaterra, y la otra en Estados Unidos.
Si alguien quiere ir viéndolo, sin problema, vamos, ya digo. Lo voy poniendo por aquí. Después también hemos encontrado una vaina del calibre 8x50R Level, de origen francés. Era un fusil que fue reglamentario del ejército francés hasta 1936 y que encontramos en una posición franquista. De hecho, todas las vainas que hemos encontrado en lo que es toda la provincia de Badajoz que hemos prospectado, siempre hemos encontrado este calibre en posiciones franquistas. Sabemos por los estados de fuerza del ejército, sobre todo de la 21 división que manejamos, que si tenían ametralladora, seguramente era un Chauchat, un fusil ametrallador Chauchat, el que estaba disparando esta munición por aquí, por el frente. Pasando ya a otro tipo de objetos, en lo que son contenedores de bebida, hemos recuperado en el término de Campanario 4 bases de botellas, 3 de ellas de Pedro Domecq. ¿Vale? Pedro Domecq era una bodega que estuvo suministrando al bando sublevado durante toda la contienda. Estaba muy significada con la causa franquista. De hecho, hasta su hijo lo mandó a combatir con el bando sublevado, ¿no? Este tipo de botellas de Pedro Domecq también igualmente solo las hemos encontrado en posiciones del ejército sublevado o ocupadas por los ejércitos sublevados. Es casi un fósil director para nosotros, nos está siempre indicando. Después también tenemos una botella de Gijón Fabril, que esta la encontramos aquí en Campanario en posiciones sublevadas, pero las que tenemos de otros emplazamientos también están muy asociadas a posiciones republicanas. Gijón Fabril era una fábrica de vidrio asturiana, que durante la guerra pues convirtió su actividad, los hornos los empezaron a utilizar pues, para fabricar espoletas y material de guerra, como era habitual en zonas republicanas. Como elemento de indumentaria tenemos también lo que son, nos encontramos en, me parece fue en Ojalero, fragmentos de un casco de Trubia modelo 1926, un casco de base cóncava, ligeramente acampanada, que si soy capaz de sacarlo, sale. No sale, que se vea. Es la parte posterior del ala del casco, es de hierro, ¿vale? Que tiene aquí un orificio donde iría un remache de aluminio para prender el barbuquejo del casco, ¿vale? Se ve perfectamente la forma, el ala. Lo dejo por aquí también por si alguien lo quiere fotografiar, lo quiere ver. Bueno, también hemos encontrado los 11 balas, las que se distinguen el calibre Mosin Nagant, 7,62 y las que son propias del 7 milímetros del Mauser, ¿vale? ¿Esos son de pistola? No, esto es todo de arma larga, ¿vale? De fusilería y ametralladora. ¿De pistola no tenéis ninguna? Sí tenemos, pero aquí en Campanario no hemos encontrado ninguna. Es que no, que Tenemos de 9 milímetros. voy a aportar un cargador si queréis. Pues sí, sobre todo para el Museo de Campillo. Sí. Nosotros ya estos materiales están estudiados, inventariados. No nada, que está encontrado ahí, ¿eh? Que no se tiene ningún. Tenemos un cargador de un Astra 400, ¿verdad? Que te encontraste tú en... Sí, en el frente de Higuera. Hablando Y antes, la casa de los americanos, ¿no? como Con ha... el potorro. Ya ha preguntado Juan a Diego de las zonas de descansos y demás, si hemos encontrado aquí en Campanario y en otros sitios también lo que son herrajes de carpintería. Esto, por ejemplo, es una falleba, pues clavos de puertas y de ventanas. Esto es para cerrojos de puertas o de Vale. ventanas. Nos está hablando pues de que suponemos nosotros que en requisas, en los pueblos cercanos, pues o en cortijos o casas de campo, pues se apropiarían de las puertas y las ventanas para cubrir esas chabolas y esos refugios de los que estábamos hablando antes, ¿no? De hecho, los hemos encontrado cerca de vidrios y relacionados en ese tipo de ámbitos de descanso por detrás de la trinchera. Y La lima. la lima, en el capítulo de herramientas, una lima para los trabajos que se hicieran en la trinchera y por lo demás, nada, deciros que pues de los 69 objetos, digamos que el 81% lo hemos encontrado siempre en posiciones franquistas y el resto en republicanas. Ya nos está, coincide con lo que hemos visto en todo el frente de la provincia y nos está ofreciendo también una información de dónde había más material, dónde había más latas, dónde había más munición. Ya nos está indicando algo, ¿vale? Esos datos. Y ya está, por lo demás de los materiales, poco más que decir. Si tenéis alguna pregunta... Sí, decir una cosa, como ha dicho Juan, ¿no? Juan.
Y hemos estado comentando antes con Pepe sobre lo que son los piteros, los detectoristas, Sí, bueno. que no lo hemos encontrado todo el frente, que es un problema, ¿no? O la gente que se encuentra algo se lo lleva, claro que natural, ¿no? O sea, como que te quieres llevar un pedazo de historia, ¿no? A tu casa, ¿no? Pero claro, eso es como, no sé, si entras en un museo y te llevas algo, ¿no? Te estás quitando la información, que yo comprendo que eso es dificilísimo, ¿no? De evitar, ¿no? Pero sí nos hemos encontrado y lo hemos denunciado, incluso a la Dirección General, pues eso, los hoyitos de los detectoristas por Cada día todo viene esto. menos gente de eso ya, ¿eh? Bueno, nosotros hemos pateado mucho y hemos visto, incluso hay zonas donde hay más ataques, o sea, donde la presencia es más y no hemos recuperado absolutamente nada, o sea, por la persistencia y sí, hay muchos. Antonio, una pregunta. Los puentes desmantelados el otro de, no están de así. tablillas, el puente Puede ser, lo puede desmantelado fragmentario, del ¿no? arroyo No, del no, Molchón, pero que no. el puente Sí, del lo arroyo de las comparas aquí con Pilillas, ¿de qué estaban construidos en su, digamos, los arcos están perfectos, o sea, las pilastras, las pilonas, pero la base de qué era, porque no es construcción, ¿eh? O sea, yo soy constructor, Lo que a mí no lo me sabe. ha Antonio, confirmado primero Diego, Diego, la forma esa. lo que te he preguntado exactamente, la base de los puentes. Ah, vale. Eso es Antonio. Nosotros hemos detectado madera, porque- 3 puentes, 4 puentes, ¿no? 4, ¿no? Tenemos el de aquí, el del camino, el primero de aquí, el de arriba, no me acuerdo ahora mismo el nombre. El de tablilla. Tablilla. Tenemos el del Zújar de aquí del Espolón Sí. y tenemos otros 2 en el Lobo. Uno en Arroyo el Lobo y otro en el Zújar, pero ya... En el Lobo y otro en el Zújar, pero ya, claro, eso está en Monterrubio. No, hay otro en el. Sí, bueno, en el Molchón. hay muchos Hay más. muchos. O sea, No, yo esos estoy hablando son de- franquistas, Sí. pero luego hay republicanos. Sí, sí. Los republicanos están todos aquí en la sede. Que son a los que tú te refieres. Sí, la forma ¿Lo de ves? desarrollo que hace ¿Eh? arriba la- Lo acabo de decir, los republicanos son los que están aquí en La Serena. Pero- Nosotros lo tenemos en la periferia. ¿Y qué estaban? Con, Bueno, que menos con gente de aquí. tablones, con madera y demás, lo desmantelaban y lo volvían a otra vez. a Hacían de montar. obra eran los pilares. Los pilares, ya está. Vale. Que no es bóveda en ningún momento, no son de bóveda, ni de arco, ni de nada. Yo ahí. En Cabrera del Infierno sí hay uno republicano, un puente, que ese viene en la pista además, lo puedes encontrar en el IGN, pista militar. Porque claro, lo que era la infraestructura por detrás de las líneas era importantísima. También lo hemos encontrado ahí en el frente del Agrayén, que lo construye una pista muy importante también los franquistas. O sea, lo que son las pistas Antonio, el de los. bueno, nos vamos para... ¿no? El que está en los naranjos, Antonio, lo has visto tú. ¿Usted me refiere a una construcción subordinada, eh? Claro.